estar con la iglesia aquí. Y ahora les conozco mejor. Porque este fin de semana pasado estuvo conmigo Daniel Felipe y conoció la iglesia en Odessa. La iglesia me conoció a él y muy buena visita tuvimos. Y él me mostró fotos así de su familia, de la iglesia, y así es que yo y ahora estoy más enterado de la iglesia aquí de San Antonio. En este estudio, hermanos, vamos estudiando algunos textos sobre la confesión de pecados. La confesión de pecados. Bajo la ley de Moisés, Levítico 16, 21, y confesarán su iniquidad. Números 5, 7, confesará el pecado que cometió. Job 33, 27, él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora en el Nuevo Testamento, Santiago 5, 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Luego, 1 de Juan 1, 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hermanos, para comenzar, nos conviene frecuentemente repasar las listas de pecados, como un catálogo de pecados en Romanos 1 y en 1 Corintios 6, del 9 al 11, en Gálatas 5, 19 al 21, Efesios 4, 22 a 32, y luego Colosenses 3. En fin, en estos varios textos, el Señor nos hace listas y define estos pecados que nos separan, nos alejan de Dios. Todos hemos pecado y nos conviene a todos, nos conviene examinar nuestra vida, nuestra conducta, nuestro corazón, a la luz de estas listas de pecados, examinarnos. ¿Seré yo culpable de algunos de esos pecados? Y estar siempre dispuestos a confesar faltas y buscar el perdón de Dios. Si alguien hace la pregunta, ¿por qué muchos no lo hacen? Es un mandamiento en muchos textos. ¿Por qué no lo hacen? El orgullo. Yo creo que la palabra más específica es el orgullo. No hay humildad. No queremos reconocer, no queremos aceptar, no queremos admitir que hemos cometido un pecado. Nos da vergüenza hacerlo, pero, hermanos, la vergüenza es el pecado mismo. La vergüenza es el pecado. El pecado mancha. El pecado contamina el alma. El pecado esclaviza.
El pecado ofende a Dios. Es transgresión de la ley, la voluntad de Dios. Y encontrando pecado en nuestra vida, sabiendo de pecado en nuestra vida, queremos eliminarlo, confesándolo y obteniendo el perdón de Dios para ser limpios. El Salmo 51. Salmo 51 y Salmo 32. Yo quiero mencionar estos dos salmos. Yo creo que ya los conocen, pero es bueno recordar y repasar. Pero el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Hermanos, Dios busca el corazón contrito. Él busca tristeza según Dios. Es lo que Pablo la llama. Tristeza según Dios. Tristeza, la del mundo, no, eso no ayuda. Pero tristeza según Dios nos mueve a arrepentirnos y buscar el perdón de Dios. Al corazón, volviendo a Salmo 51, 17, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Y recordemos las palabras humilde, pobre en espíritu, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, también cabe en este estudio. No tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Y el publicano, el fariseo, subiendo al templo para orar, y el fariseo, nada más hablando de lo muy religioso que él era, y el publicano diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Hechos 2, cuando el apóstol Pedro les dijo a los judíos, les acusó de haber crucificado a Cristo. Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón, se compungieron de corazón, dice. Estaban contritos, corazones quebrantados. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Esa es la reacción. Si uno siente tristeza según Dios por el pecado y tiene corazón contrito, corazón quebrantado, ya se siente vergüenza de sus pecados, él va a preguntar, entonces, ¿qué hago? ¿Qué haremos? Queremos el perdón de Dios. Y el apóstol Pedro les dijo, Hechos 2, 38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para el perdón de pecados. Así se obtiene el perdón de los pecados y luego se imagina el alivio. Hermano, el alivio, el gozo, como el etíope que iba y después de bautizado, él siguió su camino gozoso. Es una carga pesada y ya quitada de encima de uno. Y ahora, en lugar de tener un alma manchada y contaminada, ya es limpia. Limpia. Y uno ahora se regocija, como el carcelero en Hechos 16, se regocija
por ese alivio. El Señor él a medianoche se bautizó. Él quería ese alivio, él quería ese perdón de Dios de una vez. No esperar. A medianoche bautizado. Y luego se regocijaba. Así es. Así es lo que pasa. Segunda a los Corintios 7:10. Habla Pablo de tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Tristeza, según Dios, es tristeza conforme a la voluntad de Dios. Y esto produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Como el arrepentimiento y tristeza de Pedro produjo perdón, alivio y una vida nueva, y la tristeza según el mundo que tenía Judas lo llevó a cometer suicidio. Muchos tienen tristeza, la del mundo, porque el pecado tiene tantas consecuencias negativas. Y sufren las consecuencias de sus pecados. Pero la tristeza, de acuerdo a la voluntad de Dios, nos da alivio y gozo, porque tenemos el perdón de Dios. Pero tantos hombres no quieren esto. Tantos hombres quieren simplemente justificarse. Quieren echar la culpa en alguien más. Quieren defenderse. Quieren analizar, explicar circunstancias y que minimizar su hecho, aunque sea obviamente pecado. Qué lástima, hermanos, qué lástima, porque están obrando en contra de su propia alma, su propio espíritu. Y algunos hacen como David, cometen otro pecado para cubrir el pecado que haya cometido. David es un ejemplo que, según Samuel 12, versículo 13, David dice, pequé contra Jehová. Y luego llevó verdadero fruto de arrepentimiento. Y luego el Salmo 51 es la expresión tan buena, tan clara de la tristeza según Dios por el pecado de David. Y todos debemos tener esa actitud de David, porque todos, dice la Biblia, Romanos 3:23, que todos hemos pecado. Y uno tiene que tener esa misma actitud. En 2 Samuel 24:10, otra vez, cuando David profesó, dice que después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. Hermanos, con esa actitud, con esa humildad, siendo así pobre en espíritu, y uno obtiene el perdón de Dios. Con razón, David se llama un hombre conforme a la voluntad de Dios. Los conversos de Juan, el Bautista, los que llegaban a él cuando estaba bautizando en el río Jordán, Marcos 1:5, eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El hijo pródigo, un caso muy conocido, Lucas
15:18, me levantaré. ¿Cuándo? Cuando volvió en sí. ¿Se fijó? Léalo. Este hijo pródigo que había recibido su herencia y la malgastó, y ahí estuvo en esa tierra lejana, y allá ahora pues ya fue dejado con los cerdos, y él dice, pues ahí en la casa de mi padre hay pan que sobra, y yo aquí perezco de hambre. Y volvió en sí. ¿Qué indica eso? ¿Qué indica que volvió en sí? Pues, obviamente significa que estaba fuera de sí. Yo no estaba en su juicio cabal. Y eso bien describe a los que se hunden como aquel hijo pródigo en el pecado, en la suciedad del pecado, la vergüenza del pecado. El pecado que nos aleja de Dios y mancha el alma, mancha el espíritu y destruye la vida de tantas maneras, destruye la vida personal, destruye el matrimonio, la familia, bueno, muchas cosas son afectadas. El pecado tiene toda clase de consecuencias negras, feas, vergonzosas. ¿Por qué sentir orgulloso y no querer confesar pecado? Debe sentir vergüenza por el pecado y estar ansioso de encontrar limpieza, limpiar su alma de esa mancha que la está destruyendo. El hijo pródigo, Lucas 15, es un capítulo, todo el mundo lo sabe, pero ¿cuántos aprovechan la lección de Lucas 15? Del beneficio de reconocer y admitir lo miserable de su vida en pecado y tener la humildad de admitirlo, reconocerlo y levantarse y volver al Padre. Qué ejemplo, ¿verdad? Qué ejemplo tan hermoso para nosotros. El ladrón en la cruz, ¿qué le parece? El ladrón en la cruz. Lucas 23:41. Él dice a su compañero, otro criminal, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque eran criminales, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, conociendo el corazón del hombre, conociendo su sinceridad, sabiendo que era arrepentimiento verdadero, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bonito texto. Hermanos, no es posible exagerar la palabra alivio, el alivio del pecado. La dicha del perdón de pecados, el alivio del perdón de pecados. En el Salmo 32, yo mencioné 32 y 51. En el 32, Salmo, David describe la condición de su corazón. Y hermanos, aquí está la cosa. El asunto del corazón está muy, pero muy involucrado en esto. El hombre, para que en verdad sea convertido, nosotros predicando el evangelio muchas veces, yo creo que
tratamos pues, algo ligeramente. Decimos, es fácil obedecer, hay 5 pasos de oír y creer y arrepentirse, confesar, ser bautizado. Espérese. El creer de todo corazón en Dios, creer que en Él vivimos y nos movemos y somos, o sea que aquí estoy. Pero yo debo mi vida, mi existencia, lo debo a Dios. Este momento, estoy vivo, este momento. Dios me da vida. En Él vivimos y nos movemos y somos. Somos. Ahí está el ser, la existencia. Y luego arrepentirse por haber ofendido a este Dios que nos da la vida, a este Dios que envió a su Hijo para morir en la cruz de Calvario, para hacer posible nuestra salvación. Arrepentirnos con corazón contrito. ¿Cuántos textos hablan del corazón contrito? De la tristeza según Dios. Tristeza conforme a la voluntad de Dios. Y tantos ejemplos de esa tristeza. Entonces, hermanos, debemos nosotros enfatizar esto del corazón. Este salmo describe la condición de su corazón antes de confesar su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Su pecado es cubierto, es borrado. Ya no existe. Usted, la persona que obedece al Evangelio, obtiene el perdón de Dios. Ese pecado de la vida pasada, si él en verdad se arrepintió de corazón, ya no existe. Se borró. Y es olvidado por Dios. Cubierto su pecado. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, no culpa porque perdona. Habiendo perdonado, pues ya no culpa. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Este es antes de confesar. Nada más con su conciencia manchada y sufriendo las consecuencias del pecado en su vida que había manchado su alma y todo, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y yo creo que conocen aún mejor el Salmo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Está simplemente diciendo que en el mundo prevalecía el pecado. No está diciendo que él nació pecador o que su madre pecó al concebir. Pero está hablando de cómo el pecado prevalece en toda la tierra, en un mundo de maldad. Él fue formado.
Ahora, es que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Salmo 51. Un salmo yo creo es la mejor expresión en toda la Biblia de la tristeza por el pecado y el confesar el pecado. Hermanos, esto hablando de confesar pecado, tan importante que hablemos, como dije al principio, que hablemos del corazón. Debemos enfatizar el corazón. Hermanos, a través del, por ejemplo, de Hechos y de 1 Corintios, Gálatas, Efesios, y luego la carta de Santiago, habla de tantos pecados de los miembros de la iglesia de Cristo. Pablo y los otros ellos dirigen sus cartas, sus mensajes a los que profesaban ser cristianos. ¿Qué pasó cuando fueron bautizados? ¿Qué pasó? ¿Hubo de veras cambio de corazón para que hubiera cambio de conducta? Pablo enfatiza mucho crucificar este viejo hombre, esta vida pasada. Despojaos de esta vida pasada como ropa sucia, ropa manchada, contaminada. Pero si en la iglesia, si hay tanto pecado como hubo en Corinto y en las iglesias de Galacia y en Tesalónica y estas iglesias, y tanta necesidad de estar exhortando a los miembros que deberían arrepentirse y todo, hay que preguntar qué pasó allá cuando fueron bautizados. ¿Qué pasó con su arrepentimiento? Hermanos, esto debe ser enfatizado mucho en la predicación. Mucho. Sí, queremos bautizar a mucha gente. Sí, pero que sean convertidos. No estamos ayudando a la gente si les animamos a ser bautizados y no están listos. No han tenido ese cambio de corazón que significa hasta crucificar el viejo hombre, despojarse del viejo hombre, completamente cortar, eliminar esa conducta, esa condición de corazón y toda aquella carnalidad. El bautismo es para perdón de pecados arrepentidos. Por eso hay que predicar mucho sobre esto. La condición del corazón, la humildad, la tristeza por el pecado, el arrepentimiento que lleva fruto. Según a los Corintios 7:9, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces,
Vamos hablando de miembros de la congregación, miembros de la Iglesia de Cristo, miembros que hayan tropezado, hayan caído en pecado. Es por eso que Santiago dice: confesaos vuestras faltas unos a otros. Pablo, Juan, todos enfatizan el confesar pecados. Ahora, cuando es Mateo 18, cuando Jesús habla de ofensa entre dos personas, desde luego se arregla entre ellos. Entre los dos se arregla. Ya no debe llegar a las noticias de la iglesia. Pero cuando estamos hablando de pecados de los miembros, que pues todos saben, no es nada escondido. Por ejemplo, miembros que no asisten fielmente, o miembros que de alguna manera así pública hayan cometido pecado, deberían humillarse, deberían ser pobres en espíritu. Deben hacer como David, ¿verdad? Y como el hijo pródigo, como estos ejemplos que hemos mencionado. Luego, la iglesia misma, no pensemos en la iglesia como iglesia católica, que la iglesia actúa como Dios para perdonar. Pero los miembros todos, desde luego, hacemos confesiones unos a otros y nos perdonamos unos a otros. Y esto sí, es de suma importancia. Pablo enfatiza eso. Perdonar a este hermano que habían disciplinado allá en Corinto. Si algún hermano el lunes, por ejemplo, habiendo tenido un estudio bíblico o simplemente está meditando en su condición y él se convence que él debería hacer confesión a la iglesia, Él debe de una vez, de todas maneras, usar el teléfono o hablar con los ancianos, si hay ancianos o hermanos que pueden así estar avisando a todos. Y luego, el miércoles, pues ya puede anunciar a toda la congregación y puede haber así, de esa manera, puede haber oración por él cuando confiesa su pecado. Mi punto es que esto de confesar los pecados los unos a los otros es una cosa que debe ser hecho y no estar pensando simplemente en cierto acto que, por ejemplo, la práctica muy común entre iglesias de habla inglesa es pasar al frente y hablar así. Es muy bien eso, es muy bueno. Pero uno que haya reconocido y aceptado, y está arrepentido el lunes o el martes, de una vez empiece a confesar su falta a todos, porque es cuestión de obedecer la voluntad de Dios. Bueno, hay mucho más que decir, comentar sobre esto, pero voy a terminar, hermano Germán, y dejar que usted y el hermano Jaime y otros hagan sus comentarios, otros textos, otros ejemplos, así para ilustrar la lección. Muchas gracias por su atención y que el Señor los bendiga.